futbolista extraordinario, además con una singularidad que vocaliza y que sobre todo tiene un verbo fácil y además alegre, con lo cual vamos a disfrutar muchísimo. Ha venido también nuestro Diego Varela, que es productor de televisión española, que ha venido a empezar con nosotros. Está también nosotros Rosa Vergara, que es la presidenta de la asociación de la Copla de aquí de Andalucía y la compañía nuestra de Canal Serie Radio. Y después los artistas que van a venir son Bohemia, que van a cantar un rato con nosotros, y también Carlos, que también va a cantar un tipo de canción especialmente para todos ustedes. Bueno, pues, don Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acercarte aquí y sobre todo porque vamos a hablar de los tranvías de Sevilla, esos tranvías que durante muchísimo tiempo pasaron de lo que fue las tranvías de sangre, que eran de mulas, al tranvía eléctrico, que fue la parte ya donde conocimos casi todo. Pues sí, como es natural, yo no sé cuántas personas habrán reunidas que hayan en Sevilla, que han conocido los tranvías de Sevilla. Creo que algunos habrán oído por referencia a lo que eran los tranvías, ¿no? Entonces, el medio de transporte que en aquella época pues el usuario tenía era los tranvías de Sevilla. El tranvía de Sevilla no debe ser un medio que en aquella época no prestaba la seguridad que hoy tiene cualquier otro vehículo de los transportes, pero sí tenía la gran simpatía de que aquellos tranvías eran muy folclóricos. Si algunos lo recuerdan, pues el día de Sevilla tenía unas jardineras que le llamábamos jardineras de verano, unas jardineras que circulaban a los corredores en su entorno alrededor de esas jardineras por una tabla que estaba entornada para ir cobrando a los viajeros. Las anécdotas que se dan son bastante curiosas, ¿no? Porque en aquella época era una época donde precisamente no había medios y la economía estaba muy por debajo de lo que hoy presumimos nosotros que vivimos en otro estándar de la situación real que tenemos como economía. Pero hay una cosa y no podemos pasar páginas de los recuerdos del pasado, las anécdotas, los medios, pero si comparamos tranvías de Sevilla su infraestructura, aún así como en otras empresas de los transportes y hoy rescatados ya con autobuses, tranvías de Sevilla, su infraestructura era muy parecido a lo que tenemos hoy como transporte, ¿no? En el sentido de que la limitación es lo que era extramuros y como ustedes conocen Sevilla actualmente, pues Sevilla, vamos a llamar que en aquella época, desde el puente San Telmo, lo que era Plaza de Cuba hoy, aquello eran trigales, aquello era una siembra de trigo que duraba, pues llegaba hasta el Guajiro, que le llamaban. El tranvía, como es natural, había dos líneas muy suaves, que era la línea 1 y 2, y se dividía en dos partes, se dividía la parte Osario y la parte Triana. Unas cocheras estaban en la puerta Osario y otras estaban en la parte Triana, que es lo que hoy se llama Martín de Porres. Veréis el símbolo de un tranvía que está ahí situado en la actualidad, llegando precisamente a lo que es las cocheras de aquella antigua. Pues gestos muy simpáticos, de lo cual puedo decir. Yo ingreso en los tranvías de Sevilla, digo ingreso porque me fui a trabajar, porque en aquellos momentos la seguridad social no alcanzaba a todas las personas que tuvieran necesidad de ella. Entonces, por motivo, se ganaba muy poco y por motivo de que la seguridad social no alcanzaba a todas las personas porque no había, no como hay, que tenemos medios, entonces no existía. En la seguridad social me fui yo por ese motivo solo. El sueldo, como puedo contar, no era más de 12 pesetas, se empezó con pesetas. Los tranvías ganaban de sueldo. La manera que vivía un tranviario, pues mire, a los 6-7 días del comienzo del mes ya había gastado el sueldo. Las casas, nosotros somos orígenes de casas de vecinos, la mayoría, porque todo el que ahora mismo contamos historias, como el que tengo a mi izquierda, pues nace en una casa de vecinos. Yo nací en una casa de vecinos que estaba al kilómetro cero, que es Los Cerezos, en aquella época, Plaza de la Encarnación, el gran mercado de la Encarnación, que llegaba hasta Puente de Llor. Pues ahí circulaba que era la línea 25.
todos los recuerdos que esto puedo contar de personas famosas que había en aquella época, os puedo decir que la línea 25, Juan Cruz del Campo, había una calle Pedro Ayala, que está, ahí vivía precisamente, sí, ahí vivía precisamente el cantador flamenco Antonio Mairena, donde cogía todos los días el tranvía y venía hacia la Campana. Y allí se reunía con Pepe Pinto y otros cantadores de la época aquella. Se daba circunstancias muy simpáticas, porque el personaje que transitaba por Sevilla, lo mismo que Los Viajeros, pues eran unos personajes pintorescos, simpáticos, no solo en el trato. Os voy a dar algunos recuerdos, cuando Juan Pérez el Maravilloso, un torero, que lo hacía muy bien, Este nace en la Plaza de la Encarnación, que es su hermano, le decían el forastero. El forastero tenía una de las cuarteladas, porque estaba 4 cuarteladas, componía la Encarnación, y Juan Pérez el Maravilloso pues le dio por torear, y la familia lo consideraba un poco como que estuviera más jarón, pero que va, toreaba más bien que la más. Y entonces hay detalles que no estaban acorde con lo que era la cultura del torero. Es más así, un día se peleó en una de las corridas en Charlota, se peleó con uno que lo llamaban Morcilla, y le dice, tiré con la quilla y tiré con ella. Sí, en aquella época, fíjense ustedes. Pero Juan Pérez el Maravilloso le alquiló el traje precisamente por conducto de todos los chavales que éramos en aquella época, porque colaborábamos en aquella época muchos los chavales, y le alquiló el traje un señor que le decía Enrico Montañé, de una barbería junto al mercado, o sea, la Casa de Arneros, posada de la Encarnación, y se lo alquiló para hacer la tarde aquella en la corrida, aquella de Charlota. ¿Qué formó Juan Pérez el Maravilloso? Que ya no se quitó el traje durante una semana. Los extranjeros de aquella época se quedaban admirados, mirando, dile, torero español. Formaba una y todavía hacía un pequeño baile dentro del tranvía. Ese era Juan Pérez el Maravilloso. Se acostaba, de algunos momentos, él se acostaba con la ropa porque creían que se la habían quitado para devolverla. Alguna otra cosa como anécdota se puede ir contando, y a continuación espero que me hagan algunas preguntas. Sí, ahora vamos a seguir hablando y repartiendo lo que es la palabra en las tertulianas, que estamos aquí porque si no, el amigo Pepe, que es el hombre que más sabe de Sevilla del mundo, porque es la suerte ahí de Pepe Núñez Asensio, es un gran escritor, tiene ya muchísimos libros escritos, pero aparte de eso es un gran contertulio, un hombre singular en Sevilla. Son de estos personajes que nos da la historia una vez, no suele darnos más de una porque son irrepetibles. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y muchas gracias por estar con nosotros, y sobre todo una pincelada de aquellos tiempos que tú recuerdas de tranvía. Bueno, pues yo efectivamente, como decía Manolo, yo también nací en un corral de vecinos. El mío era el Corral del Conde. Muchos de ustedes conocerían, o al menos conoceríamos de oídas, el Corral del Conde, porque fue famoso, porque es el más antiguo, el más grande, lo hizo el Conde de Olivares, el padre del Conde Duque, y de ahí le vino el Corral del Conde de Olivares. Tiene más de 450 años, fue restaurado hace 30 años, que era en 1980 se restauró. Hoy está muy bello, tiene muchas flores, pero no hay niños. La época que ya pasó, allí éramos 100 y una madre. Vivíamos 450 vecinos en la casa, ya son vecinos. Claro, allí la pelea era casi constante. Y la pelea por las pilas, por ejemplo, las pilas para lavar la ropa, ponían un trapo por la noche y decía, esa pila la he apartado yo para lavar. Bueno, pues un día cogió una mujer, lo quitó y se puso a lavar. Y llegó una que la había apartado, que le decían Carmen la Gorda. Carmen la Gorda era del 7º de caballería. Oye, esa pila la aparté yo anoche para mí, que tenía que ir a lavar. Aquí no había trapo ninguno. Que te he dicho que no, se ensalzaron las dos por los doños. La Gorda echó a la canilla al filón
se formó una zapatista de miedo. Y entonces cuando hicieron la película Suspiro de España, que la hicieron allí en el Corral del Conde, el final de la película es una escena en la que ponen una pila y el niño de Carmen fue verídico. El niño puso una calaverita así con dos huesecitos y puso abajo, no tocar, peligro de muerte. Porque la madre era, ya digo, del séptimo de caballería o del quinto de las castes, no era el castes, no era que. Bueno, pues yo entonces efectivamente iba con mi padre en una bodega que había en la calle de Boquero y a Lóndiga. Y entonces mi padre se grababa el tinto y yo me comía la aceituna, que lo que veía. Bueno, pues nací efectivamente allí y trabajaba en la Puerta de Jerez, junto a la casa de los Guardiola, donde solía estar siempre el padre del trovador de Sevilla, Paco Palacio del Pali. Y recuerdo el tranvía de la línea 8 en la Puerta Real, con su lento caminar que venía del Paseo de Colón hacia la avenida, el Ayuntamiento, la Campana y la Puerta Real. En el diario de Barcelona 159 se insertó una crónica de Andalucía con el título El tranviario y su tranvía, se refería a Pepe. Y decía, estos días la figura popular que acapara la actualidad de los sevillanos es Pepe, el tranviario. Pepe conducía el tranvía de la Puerta Real, que ahora al ser municipalizado, el servicio ha dejado de funcionar para ser sustituido por los autobuses. Este tranvía venía a ser algo así como un tranvía zarzuelero, del que se decía la frase, era más lento que el tranvía de la Puerta Real. Y de Pepe se cuentan muchas anécdotas. El hombre que llegaba dice, Pepe, un momento, voy a firmar unos papeles, y en un momento enseguida vuelvo, paraba el tranvía, iba el hombre hacia la gestión y volvía. O la mujer que desde el balcón decía, Pepe, espérate que llevas al niño para que lo lleve al colegio. Y esperaba. De esto conoce Manolo, porque él estuvo precisamente empleado también en esa línea 8. Sí, es cierto porque yo lo recuerdo, parece que lo estoy viendo, y le digo, Pepe, que yo por lo menos soy el colador que tiene la responsabilidad de ir marcando los horarios. Y estamos echando aquí en esta parada mucho más tiempo lo debido. Dice, sí, pero también tenemos, yo te lo puedo decir, que tú estás aquí, y cuando llega Navidad se acuerdan de mí. Así que perdona que yo no haga este recuerdo. Había también, había otro caso que me hacía, llegaba por la puerta